Entonces vamos a comenzar con una breve oración. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus queridos hijos. Ayúdanos cada día por gratitud a ti a luchar entonces contra nuestra naturaleza pecaminosa que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que esta clase también sea provechosa con respecto a esta lucha. En su nombre, amén. Antes de ir a la lección, mi práctica ha sido siempre hacer la pregunta más básica. Creo que ya van a poder contestar rápidamente. Vamos a repasar nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa una buena relación con Dios? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Bienvenido, En Miguel Jesucristo, Ángel. Ok, muy en bien. Jesucristo, pastor, es nuestra relación, Sí. nuestra buena relación. ¿Qué ha hecho Jesucristo para En, Él darnos una buena relación con Dios? dos cosas, ¿no? Eh, en su vida ha cumplido la ley fielmente, todo lo que ha pedido su Padre, y en la muerte o con su muerte ha pagado todos los pecados que nosotros hemos cometido. Muy bien, llamamos eso la doble sustitución. Y es de esa manera vemos que todo es por Cristo, 100% nuestra relación con Dios. Jesús es el que la ha hecho, nos ha reconciliado completamente. No tenemos ninguna participación en eso. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de hacer buenas obras si no sirven para ponernos bien con Dios y darnos una buena relación con Él? Por agradecimiento. Muy bien, eso es. No es para ganar nada, porque lo que había que ganar, Jesús ya lo ganó. Lo que nosotros hacemos es para decir gracias a Él por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Muy bien, breve repaso de eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre lo que habíamos estudiado la semana pasada? Este curso son los sacramentos y la oración. En este momento estamos estudiando el sacramento del bautismo y hoy vamos a ver provechos que hay en cuanto a eso. Vimos la semana pasada, más bien el martes, que también el bautismo es para los infantes que nacen pecadores y necesitan el perdón de pecados por medio de la fe, y eso es algo que el bautismo otorga. Y también que Jesús ha mandado bautizar a todas las naciones y eso incluye los infantes. ¿Alguna pregunta sobre eso que haya quedado? Una pregunta, pastor. ¿Es necesario que el bautismo sea en la iglesia? ¿Puede ser un bautismo fuera de la iglesia? Claro que puede ser Eh, fuera de la iglesia. El motivo de hacerlo en la iglesia es que es algo tan hermoso y mayormente los padres van a querer compartir ese evento maravilloso y que haya testigos también con toda la congregación para que todos puedan regocijarse. Pero en caso de emergencia, por ejemplo, no siempre animamos a las personas a hacer el bautismo ellos mismos. Que cada cristiano es un sacerdote capacitado y dotado con la posibilidad de administrar los medios de gracia. El bautismo es uno de ellos. Si se hace públicamente, ahí sí, los líderes llamados son los que Dios quiere que lo hagan. Pero en caso de en privado, si hay necesidad, cualquier cristiano puede hacer el bautismo. ¿Sí? ¿Entendió? sí, gracias. Bienvenido, Abel. ¿Cómo está? Profesor, buenas noches. Bien, gracias, buenas noches, profesor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Estamos listos para ver el video para la lección de hoy? Si no hay más preguntas, voy a enmudar todos los micrófonos y luego podemos ver el video.
Ok, ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenidos a nuestra segunda lección sobre el bautismo. Los bautismos son momentos especiales, pero no son muy impresionantes externamente. Un líder de la iglesia toma un poco de agua y la coloca sobre la persona que está siendo bautizada. Es solo agua del grifo. En unos momentos se acabó. Sin embargo, un milagro ocurre en ese momento. En el bautismo, Dios hace de la persona su propio hijo, dándole la fe que recibe perdón, vida y salvación. El bautismo es poderoso. Escuche la explicación de Lutero del poder del bautismo. ¿Cómo puede el agua obrar cosas tan grandes? Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios que está en y con el agua, y la fe que confía en esta palabra usada con el agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es simple agua y no bautismo. Pero con esta palabra de Dios es bautismo. Es decir, un agua llena de gracia y de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito esto? Pablo dice en Tito capítulo 3, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. El bautismo no es un ritual sin sentido, ni un encantamiento mágico. El bautismo es la herramienta del Espíritu Santo para crear fe en nuestros corazones. Alguien podría preguntarse, el bautismo es un evento único. Me bauticé hace años. ¿Qué significado tiene para mi vida diaria ahora? El bautismo es muy importante, incluso para nosotros, quienes nos bautizamos hace décadas. Diariamente somos tentados. Somos una nueva creación en Cristo. Somos creyentes. Somos seguidores de Jesús. Esa es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa aún permanece en nosotros, luchando contra nosotros cada segundo del día. A veces llamamos a esta parte malvada de nosotros nuestro hombre viejo o viejo Adán, porque nos recuerda dos características de nuestra naturaleza pecaminosa. Primero, era nuestra identidad original. Fuimos concebidos con esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, ya no es nuestra identidad porque estamos en Cristo. Segundo, llamar a nuestra naturaleza pecaminosa hombre o Adán nos recuerda dónde recibimos el mal que reside dentro de nosotros. La recibimos como una herencia no deseada de nuestros antepasados, Adán y Eva, quienes introdujeron el pecado al mundo. La batalla es feroz entre nuestro nuevo ser y el viejo Adán. El apóstol Pablo describe su propia lucha en el capítulo 7 de Romanos. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que siempre encontremos nuestro consuelo en Jesucristo nuestro Señor, como lo hizo Pablo. Nuestro viejo Adán odia a Dios y no quiere hacer su voluntad. Nuestro nuevo hombre ama a Dios y quiere hacer lo que Él dice. Estas dos fuerzas luchan por el control. Martín Lutero describió la batalla y su conexión con el bautismo de esta manera. El bautismo significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado diariamente por el pesar y arrepentimiento, y que todas sus obras y deseos malos deben morir.
También significa que cada día debe resucitar una persona nueva para vivir ante Dios en justicia y pureza por siempre. Luchamos contra el pecado diariamente. Caemos en pecado cada día. Eso significa que una parte clave de nuestra lucha contra el viejo Adán es el arrepentimiento diario. La ley de Dios nos aplasta. El Evangelio de Dios nos revive y nos asegura de nuestro perdón. Es por eso que vamos a querer pensar en nuestro bautismo todos los días. Vemos que Dios nos ha hecho sus propios hijos, poniéndonos la túnica perfecta de Cristo y dándonos vida eterna. Así es como hacemos la guerra contra la carne. Así es como ganamos motivación piadosa y agradecida para regresar a nuestras vidas y vivir para Dios. Nos maravillamos de la obra gloriosa de Dios. Reflexionamos sobre nuestro bautismo. Una ilustración más. La vida de un cristiano es como respirar. Respiramos constantemente. Inhalamos, inhalamos y exhalamos sin pensarlo. Todo el tiempo. Nuestras vidas como creyentes son como respirar. Vamos a la cruz y recibimos nuestro perdón allí. Luego, con alegría, volvemos a nuestras vidas buscando maneras de agradecer al Señor. Lamentablemente, continuamos pecando más. Luego regresamos a la cruz nuevamente para estar seguros de nuestro perdón. En gratitud, luego regresamos a nuestras vidas, de ida y vuelta, de ida y vuelta. El camino a la cruz está bien desgastado. Y esa es una buena noticia, porque hay el perdón en la cruz. Tengan una excelente clase. Nos veremos la próxima vez. Dios les bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. Vamos a volver al estudio, pero primero, si hay alguna pregunta. Se me olvidó presentar a uno que está visitándonos, aunque lo saludé antes. Se llama Abraham Degner. Sí, ahí está. Entonces es un nuevo misionero de nosotros que va en camino a Paraguay, que va a comenzar un trabajo ahí y está por ahora aquí en Quito, Ecuador, visitándonos. Él está en la casa de mi colega Natán. Entonces, no sé si quieres saludar a Abraham. Claro que sí, muy buenas noches a todos hermanos y un gusto estar aquí entre ustedes aprendiendo de la palabra con ustedes esta noche. Muy bien, bienvenido a Abraham y a todos los que están con nosotros. Bien, ¿alguna pregunta sobre el contenido del video? Si no, nosotros sí vamos a tener algunas preguntas para considerar. Entonces, así es. Próximo. La primera pregunta. ¿Cómo puede el agua en el bautismo hacer tales cosas? Por ejemplo, darnos perdón de pecados, revestirnos de Cristo, beneficios como darnos la fe, regenerarnos espiritualmente. ¿Cómo puede el bautismo hacer tales cosas? ¿Quién recuerda? No es solamente agua, sino es la palabra de Dios la que hace allí unido al agua. Muy bien, es el agua conectada con el bautismo lo que da su eficacia. Entonces, por eso es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear la fe salvadora en nuestros corazones, como dice Tito 3:5, que fue mencionado en el video. Muy bien.
Próxima pregunta. ¿Qué es el viejo hombre o el viejo Adán en nosotros? El viejo hombre viene a ser el pecado que está dentro de nosotros. Ok, ¿y de dónde ha venido ese pecado que mora en nosotros? Y viene desde Adán, Ok, los pues, primeros porque él fue padres. los primeros padres. Al pecar ellos ya eran por naturaleza pecadores y cuando ya comenzaron a tener hijos, esos hijos nacieron con el pecado de Adán y Eva. Ya perdieron la imagen en la cual fueron creados, la imagen de santidad. En ese sentido eran semejantes a Dios, eran semejantes en su santidad antes de caer en pecado, pero al pecar ya no tenían esa semejanza y por eso la Biblia dice con respecto a uno de los hijos de Adán, Set, que parece que era el reemplazo de Abel, que cuando él nació a imagen de su padre pecaminoso, de Adán y Eva, no a imagen de Dios ya. Es algo que recuperamos parcialmente al llegar a la fe. Ya tenemos la santidad de Jesús, que Dios ve y nos aprueba y nos considera santos por esa santidad de Jesús. Será completamente restaurada cuando llegamos al cielo. Pero sí, eso es por eso lo llamamos el viejo Adán, porque ese pecado viene a nosotros aún desde la concepción, porque lo hemos heredado desde Adán y todos los otros antepasados, incluyendo nuestros padres inmediatos. Bien. Si hay alguna duda con respecto a cualquier de esos puntos, me avisa. Próxima pregunta. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? ¿Alguien? El nuevo hombre es una nueva persona en nosotros por el perdón. Ok, una persona nueva creada por Dios en nosotros al llegar a la fe. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo Adán y el nuevo hombre? El viejo Adán o la naturaleza humana es enemiga de Dios, lo rechaza. Ajá. El nuevo hombre anhela, ama la palabra de Dios, lo que de Dios viene, pero se establece una lucha en ambos. Ok. Muy bien. Y eso es la lucha continua que hay en nosotros y por eso hasta ha sido descrito en el video como lo mismo como respirar aire. Y eso va a ser la próxima pregunta. Antes de eso, en algún momento, el nuevo hombre cumple con su deseo de amar a Dios perfectamente y servirle perfectamente y obrar perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pudiéramos separarlo del viejo Adán, podríamos quizás decir sí, pero puesto que las dos cosas están en nosotros, ya sabemos, la misma Biblia dice que nadie deja de pecar. O sea, en 1 de Juan 1:8 dice, el que dice que ya no tiene pecado, se ha engañado a sí mismo. Entonces, eso indica que aunque el nuevo hombre desea, y eso es nuevo, eso es diferente. Antes era enemigo completo y no deseaba ni siquiera servir a Dios en el sentido correcto, no por el motivo correcto, que es siempre motivo de agradecimiento a Dios, a Jesús. Y obviamente el incrédulo no cree en Jesús, entonces nunca va a hacer lo que hace por gratitud a Jesús por lo que ha hecho. Entonces, eso muestra que nunca logra sus deseos. Tiene el deseo que ya es diferente, eso es nuevo, es algo creado con el nuevo hombre, ese deseo de servirle y amarle.
y hasta ser perfecto. Deseamos eso, pero nunca lo logramos completamente. Y es por la lucha, es a causa del viejo Adán en nosotros que no lo logramos completamente. El viejo Adán siempre agrega pensamientos malos, una actitud, una motivación no correcta a todas las cosas buenas que tratamos de hacer. O sea, nunca son perfectas. Y por eso Isaías ha dicho que aún nuestras justicias, lo que el nuevo hombre quiere hacer y externamente hace, pero en sí son trapo de inmundicia, son imperfectos, no logran ese estado de ser realmente santos y perfectos por sí solos, aunque hay ese deseo. Bien, ahora, ¿en qué sentido? Lo he colocado. Sí. ¿En qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire? Si recuerda, el video mostraba eso. ¿Qué es similar al respirar aire a la lucha de nosotros con el viejo Adán y el nuevo hombre? ¿Qué similitud hay? Bueno, se decía que de manera natural la respiración aspira, ¿verdad? Como va a la cruz y vuelve a la vida de una manera inmediata, pues, o sea, así como necesita del oxígeno para mantenerse, así esa nueva naturaleza necesita ir a la cruz constantemente. Sí, el enfoque en esa ilustración es la continuidad del respirar, de inhalar y exhalar. Exhalar. Sí, exactamente. Eso es algo que continúa, esas dos cosas, toda la vida hasta la muerte. En ese sentido, no es tanto que es algo muy natural que sucede, pero es algo que sí necesita suceder en el cristiano toda su vida. ¿Y cuál es el inhalar y exhalar? Como las cosas que usted mencionó. Bueno, entonces pecamos y ¿qué hacemos en cuanto al pecado? Vamos a escuchar. La ley nos hace mostrar, reconocer el pecado en arrepentimiento. El Evangelio nos lleva a la cruz de Cristo donde recibimos perdón. Entonces salimos de ahí, volvemos a la vida ya agradecidos y luchando otra vez para cumplir la voluntad de Dios, pero el viejo Adán otra vez con sus actitudes malas nos incita a pecar, por lo menos en pensamiento y actitudes, motivación equivocada. Y ya la ley nos hace volver a reconocer nuestros pecados, sentimos mal, estamos arrepentidos y volvemos eso es lo que continúa, ¿sí? El pecado, la gracia. Al pecado, gracia. El pecado, perdón. Esos son el inhalar y exhalar en comparación a la ilustración. ¿Sí? ¿Entendieron? Pero es algo también otra cosa similar, igual como necesitamos seguir respirando, inhalando y exhalando toda la vida, porque si no ya estamos muertos. Así también esta lucha de pecado, gracia, pecado, perdón, ley, evangelio, sigue toda la vida. Si no, significa, ¿qué pasa si la lucha deja de ser? Si ya no hay lucha, ¿qué indicación es? La muerte. ¿Muerte? ¿Qué tipo de muerte? La muerte física. ¿No? Sí, dejamos de respirar, sí, la muerte física, pero estoy hablando si la lucha entre el viejo Adán y el nuevo hombre termina, ¿qué significa? Aún en esta vida, aún teniendo vida, podría suceder, pero entonces, ¿qué indicaría? Si ya no... La muerte espiritual. ¿Cómo? La muerte espiritual. Sí, la muerte espiritual, aunque hemos perdido la fe, entonces ya somos otra vez incrédulos. Incrédulo no lucha por gratitud para servir a Dios y amarlo. No, él lucha para vivir bien de otras maneras, por otros motivos, pero no es la verdadera lucha que
que Dios ha colocado en nosotros al darnos un nuevo hombre que cree en Él y quiere hacer las cosas por gratitud. Entonces, si la lucha de hacer las cosas por gratitud ha cesado, significa que ya no hay gratitud. Si no hay gratitud, significa que no hay fe. Entonces, por eso estamos hablando de cristianos. Eso van a seguir sucediendo en el cristiano toda la vida hasta su muerte. Y ahí cesa porque ya en el cielo no tendremos viejo Adán. De hecho, en el día del juicio ya se quita el viejo Adán del todo. Ya no habrá esa lucha porque ya el nuevo hombre gana en todo sentido. ¿Preguntas sobre eso? ¿No? Bueno, Profesor, sí, adelante. entonces la mayoría de las personas no serían creyentes. Bueno, simplemente porque la Biblia indica y también vemos eso, y por lo que Jesús ha dicho, hay muchos que son llamados, pero pocos elegidos. Entonces, en comparación a la cantidad de personas que se pierden, los que llegan a la fe y siguen en la fe hasta la muerte son pocos. O sea, sí, son más las personas que se condenan y siguen en su incredulidad y no tienen hombre nuevo que los que han llegado a la fe. Pero ¿cuál es? Sabemos eso porque la Biblia lo dice. Pero usted ha hecho su punto, ¿por qué? ¿En base a qué? No, en base a la explicación que usted dio, uno puede deducir que la mayoría de las personas, incluso aquellos que asisten a una iglesia, viven en incredulidad, porque viven en desagradecimiento a Jesús. Eso ¿Estoy bien? es difícil para nosotros juzgar. Entonces, es muy posible. Vamos a examinar las doctrinas de la persona. Si la persona dice, aunque sea miembro de una iglesia, que él mismo está ganando su salvación, ya sabemos, esa persona no es verdadero creyente. Y hay muchos, sí, en muchas iglesias donde hablan y hacen eso como su confesión. Piensan que ellos mismos han hecho lo suficiente para su propia salvación. En ese caso es evidente. Pero si no han dicho eso externamente, es difícil juzgar ese asunto. Pero sí, hay en muchas iglesias personas que son incrédulas. Se llaman, si no es evidente, se llaman hipócritas. Entonces, sí, pero si podemos ver en todo el mundo, ahí se aplica lo que Jesús ha dicho. Y a veces sí, pero necesitamos tener cuidado de evidencias externas, porque a veces verdaderos creyentes llevan menos frutos externos que personas que son confesados incrédulos o hasta ateos. A veces hacen muchas de las obras que supuestamente el cristiano va a hacer por gratitud y a veces no lo hace tan bien como ellos externamente. Entonces, no es la medida completa. Dios finalmente es el que sabe si la persona realmente siente gratitud y puede ser que su fe sea baja y su gratitud también poca, pero tiene fe y tiene gratitud y Dios lo ve. Para nosotros podría parecer que puesto que su fe es baja y sus evidencias de gratitud pocas, fácilmente concluir que no es cristiano. Ahí necesitamos tener cuidado. ¿Sí? De no hacer ese juicio hasta que Él indica, no estoy arrepentido, no estoy contento en mis pecados, o no creo. Bueno, ahí sabemos que no es creyente. Sí. Pero profesor, hay personas que viven en el pecado y no están seguros si es pecado o no. Entonces viven con el pecado y no se arrepienten. Bueno, si desconocen, eso no es excusa, pero si indican que están confiando en Cristo y solo no han sabido que algo que están haciendo es pecado, bueno, eso se llama pecado de debilidad en ese caso. Claro, nosotros viéndolo y sabiendo que es pecado, Dios quiere que se lo digamos, ya perdería esa excusa. Ya se revelaría si realmente es debilidad o si viendo que realmente es pecado, ya
esperaríamos que ya haya evidencia de arrepentimiento y frutos de arrepentimiento en esa persona. Ahora, tengo este caso. Hay una persona que asiste a una iglesia y está en adulterio porque está con otro hombre o está con otra mujer. Entonces, a esa persona se le dice, tú estás en pecado. Pero ellos dicen, no, yo tengo a Jesucristo y Él me ha perdonado ya mis pecados. Nada más. Eso es Sí, lo que dice. pero si Entonces, dice eso, ¿no está reconociendo que, que eres, lo que está haciendo es pecado? Él dice, sí, soy pecador, pero Dios me perdone, pero sigue cometiendo adulterio. Bueno, Entonces, entonces, si tal persona es miembro de nuestra iglesia, ahí Dios tiene un remedio y es la disciplina eclesiástica. Entonces, el caso sería que si es público, los líderes de la iglesia irían y le mostrarían bíblicamente que lo que hace es pecaminoso. Si rehúsa, bueno, podrían visitarle algunas veces, pero si persiste en rehusar reconocer lo que la Biblia dice, eso es pecado sin arrepentimiento. Aún eso, aún rehusar reconocer. Entonces seguirían con el proceso de la disciplina eclesiástica. Y si sigue rehusando reconocer que lo que hace es pecado, cuando llega a la iglesia, al concilio, etcétera, entonces al final quedaría excomulgado. Y ahí sí está declarando que es impenitente y que es un incrédulo y que si muere va a ir al infierno. Entonces ese es el procedimiento que Dios ha dado para que si eso pase en una iglesia, hay solución. Hay estos pasos que ha dado, que al final va a resolver esa situación de una manera o de la otra. Pero si uno está hablando de alguien fuera de la iglesia, puede mostrarle en la Biblia, pero si rehúsa, no habría nada más que hacer. ¿Sí? Indicarle, eso es peligroso. Sí es pecado, pero si dice, no creo que es, para mí no es, no hay nada más que hacer, sino mostrarle bíblicamente. Entonces ya no tiene excusa si le muestra. Pero si está en la iglesia, sí, ahí sí puede seguir con el procedimiento. Por amor, claro. Sí, por eso le comentaba y le decía en principio que la mayoría de las personas entonces serían incrédulas, la mayoría. No estoy hablando de la iglesia en la que pertenece, estoy hablando de otras personas fuera de esta iglesia, ¿no? Porque casi la mayoría vive en pecado, no solamente el adulterio, sino está el chisme, están otras cosas más, ¿no? Bueno, Entonces, sí, hay que tener algo de cuidado en cuanto a cantidades o porcentajes, porque la Biblia no hace eso. Y lo que no sabemos si pertenecen a otra iglesia es qué paso, procedimiento, disciplina podrían estar, ¿sí? Pero sí vamos a reconocer que en las iglesias hay incrédulos, hay hipócritas. Eso sí dice la Biblia. Fuera de eso, más allá de eso no puedo decir en este momento, porque necesitaríamos ver casos específicos con evidencias específicas y creo que no hay tiempo para eso aquí. ¿Sí? Sí, claro. Le digo esto porque no todas las iglesias tienen la enseñanza bien clara, por eso le digo. Ok, entonces no muchos saben. Y eso pone en peligro, pero no necesariamente significa que todos sus miembros son incrédulos. Sí es peligrosa esa doctrina falsa, claramente. Y lleva seguro a algunos en esas iglesias a ser incrédulos, a confiar en sí mismos, en sus propias decisiones, en su propia elección, en lo que ellos mismos hacen con sus ayunos, con sus diezmos y todo eso. Podría fácilmente llevar esas enseñanzas a personas a incredulidad. Pero casos específicos es peligroso, o sea, tratar de decir absolutamente sobre eso. Lo que Dios quiere que hagamos, y eso sí podemos hacer, si hemos identificado falsa doctrina, eso sí podemos enfrentar a la persona que está enseñando falsa doctrina, o líderes de iglesias que están haciéndolo, si tenemos oportunidad. Bien. Gracias. Ok, sí, listo. Gracias por la pregunta. Ya vamos a desarrollar un poco más el tema de esta clase. Algunas personas creen que cuando llegan a ser cristianos, su vida va a ser muy fácil, o más fácil por lo menos. Algunos pueden hasta decir que usted puede esperar bendiciones materiales ya que es cristiano.
Ellos predican lo que se llama un evangelio de prosperidad, que olvida que la vida del cristiano en la tierra no es fácil, por lo menos no siempre. Jesús, de hecho, promete lo contrario. Él dice que el mundo llegará a ser cada vez peor en el futuro. En Mateo 24 hay mucha evidencia de eso. Que los creyentes tendrán muchos problemas en este mundo. Juan 15, 18 al 21. Y que los creyentes deberían esperar sus cruces, o sea, las persecuciones, los problemas que sufren por ser cristianos, en Marcos 8, 34. Los creyentes no solo luchan contra el pecado y los problemas a su alrededor, sino también tienen un enemigo viviendo dentro de ellos. Nuestra naturaleza pecaminosa, también conocida como nuestro viejo Adán, está atacándonos constantemente, tratando de controlarnos y hacernos pecar. La batalla es feroz y es una lucha diaria. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Allí, cuando dice lo que quisieran hacer, está hablando del nuevo hombre. El nuevo hombre quiere, pero como hemos dicho antes, nunca lo logra perfectamente ni completamente a causa de ese viejo Adán, la carne pecaminosa que mora en todos nosotros. Bien, hasta ahí el pequeño desarrollo. ¿Preguntas de parte de ustedes? Si no, vamos a hacer nosotros unas preguntas más profundas de aplicación de este tema. Vamos a leer Romanos 6, 3 al 6. Y dice, si quieren pueden buscarlo, pero yo voy a leer para ahorrar un poco más de tiempo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay unos comentarios en cuanto a este versículo y a veces hay personas que malinterpretan o citan mal este texto para tratar de decir que después de que uno llega a ser cristiano, entonces ya no peca. Y usan, por ejemplo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, sí también nosotros andemos en vida nueva. Y ellos cambian ese subjuntivo a un presente activo. En lugar de andemos, dice andamos en vida nueva. No, es una exhortación a andar en vida nueva. Y el nuevo hombre va a querer tratar de andar en vida nueva porque ve que eso es la voluntad de Dios, que el Dios que nos ama y nos ha salvado. Pero no dice aquí que cada cristiano de verdad anda perfectamente en vida nueva, sino es una exhortación por gratitud a hacerlo. Y otra parte que también malinterpretan muchos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y entonces muchos dicen, entonces ya siendo creyentes no vamos a servir más al pecado. No, no es así, porque otra vez dice, a fin de que no sirvamos más. No dice, y así ya no servimos más al pecado. ¿Ven la diferencia en el verbo? El uno es verdad y el otro no. Porque es que cada vez que pecamos estamos todavía sirviendo el pecado, pero la voluntad de Dios se expresa así. Y el deseo del hombre nuevo es el de no servir más al pecado. ¿Han entendido la diferencia y cómo, qué está diciendo esto y qué no está diciendo?
no está diciendo que en verdad ya andamos santamente en vida nueva en todo momento, ni tampoco que ya hemos dejado de servir el pecado en todo sentido. Pero eso sí es lo que Dios quiere y es lo que el hombre nuevo también quiere y lucha para hacer. Ahora sí, la pregunta, o tienen dudas con respecto a lo que el versículo realmente está diciendo. Porque eso es una enseñanza muy común, que los cristianos, en muchas iglesias, que después de llegar a ser cristiano, ya el cristiano no peca. Ya fue destruido el pecado. Ya no tiene viejo Adán. Muchos hablan así. Pero no es así. El viejo Adán, como hemos visto en el video, siempre está. Y San Pablo lo confiesa también, hemos visto en el video en Romanos 7, eso, que es la carne que mora en él, el pecado que mora en él, que le lleva a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer cosas que sí quiere, que Dios quiere que sí quiere hacer. Bien. ¿Preguntas? ¿Entendido? Bueno, entonces la pregunta, ¿qué nuevos deseos, ya esos nuevos deseos serían por el hombre nuevo que Dios ya ha creado en el cristiano? ¿Qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo? Y ahí comienza. El bautismo, llegamos a la fe y ya comienzan estos nuevos deseos de parte del nuevo hombre que fue creado en ese bautismo. Vamos a ir versículo por versículo. ¿Qué nuevo deseo vemos que el cristiano va a tener viendo el versículo 4? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nuevo deseo vamos a tener por el bautismo de acuerdo a este versículo? Que este versículo nos ayuda a ver. Repito. Habla de nueva vida. Eso, sí. Sí, si uno es incrédulo, puede querer vivir mejor, pero no por el motivo correcto, sino para mejorar su propia vida nada más, para que las cosas le vayan mejor a él, pero no es por gratitud a Dios. Esa no es la nueva vida de que Dios está hablando. Pero teniendo un nuevo hombre, sí, el deseo del nuevo hombre es esforzarse a llevar una vida nueva que incluye el motivo. ¿Cuál motivo incluye la nueva vida que el cristiano desea llevar? ¿Cuál es el motivo para querer llevar esa vida nueva? Todo lo que hace el cristiano es ¿por qué motivo otra vez? Por la obra de Cristo. Es a causa de la obra. Eso, por gratitud, sí, esa nueva vida. Y por eso vamos a decir que el incrédulo, aunque puede imitar las mismas obras y hasta a veces las hace mejor que algunos cristianos, pero no es por gratitud a Dios por la obra salvadora de Cristo. Y eso es lo diferente cuanto al deseo nuevo que el cristiano tiene cuando llega a la fe. Su deseo sí es llevar una vida, pero por gratitud a Dios por la obra de salvación que su Hijo Jesús ha llevado a cabo por nosotros. Bien. Versículo 5, y otra vez estamos pensando en un nuevo deseo que vamos a tener ya por el bautismo al llegar a ser creyentes. Voy a repetir el versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué nuevo deseo tenemos ya siendo cristianos que antes que el no cristiano no va a tener de ninguna manera? La resurrección. Sí, exactamente. Y la vida perfecta que tendremos después de la resurrección. ¿Y cuándo va a suceder la resurrección? En la venida de Cristo. Sí, para ser
el juicio y después del juicio llevar a los creyentes con él a la vida eterna en el cielo. Eso es lo que la resurrección va a darnos. Entonces, el incrédulo tiene el deseo de resucitarse y vivir con Dios en el cielo eternamente por la obra de Cristo. No. No, teme el juicio. Si realmente es honesto, va a temer el juicio o tratar de olvidarlo y no querer hablar de eso. ¿Sí? Pero el cristiano sí tiene el deseo de llegar a la resurrección y la vida que viene después de esa resurrección. Ese deseo viene también al ser creado en nosotros el hombre nuevo que desea todo lo que Cristo desea, especialmente en este caso, algo tan bueno y hermoso que será la resurrección y de ir con Jesús eternamente en el cielo. Eso deseamos fuertemente, pero es un nuevo deseo, es un deseo que acompaña la creación de un nuevo hombre en nosotros. Bien, ahora, ¿algo más sobre eso? Entonces, el versículo 6, repito el versículo 6, y vayan pensando en qué nuevo deseo tendríamos como cristianos por el bautismo que este versículo nos hace pensar. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué es nuestro nuevo deseo? Que viene con el nuevo hombre creado en nosotros por el Espíritu Santo. No servir más al pecado. Exacto. Entonces, similar a la primera, tenemos deseo de esforzarnos de llevar una nueva vida, o sea, de obedecer sus mandamientos. Eso es algo positivo, pero hay el lado negativo también, el no querer seguir sirviendo al pecado. Como ya hemos dicho, no logramos eso completamente, pero sí es nuestro deseo. Absolutamente todo cristiano va a tener el deseo. Puede ser fuerte el deseo, puede ser no tan fuerte dependiendo en cuán fuerte sea la fe, pero ahí estará ese deseo de no pecar más, deseo de de obrar perfectamente. Eso no podemos hacer, pero nuestro deseo es sí, es obrar hasta perfectamente. Y por eso también cuando nos damos cuenta que no lo hemos hecho, sentimos mal, con tristeza, y eso es arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento viene por obra del Espíritu Santo, cada vez que nos damos cuenta que no hemos llevado perfectamente esa vida nueva y que sí hemos servido, de hecho, al pecado. Pero otra vez, aquí estamos hablando de nuevos deseos que viene teniendo el nuevo hombre que antes no tenía. Y ese es pelear contra la naturaleza pecaminosa, que sí quiere pecar, pero ya el nuevo hombre quiere resistir el pecado. Su deseo es no pecar más, no servir más al pecado. ¿Han entendido? ¿Preguntas? Vamos a la próxima. Me ¿Sí? estaba recordando un texto que dice que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Pero No, que vengan a anidar. no escuché bien. Repite, por favor. Repite. Hay un texto que dice de que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que vengan a hacer nido en ella. Entonces yo pienso que, ¿cierto? Sí, pero no podemos evitar del todo que haga el nido tampoco también en nuestra cabeza. Sí, el pecado es parte de nosotros mientras vivamos aquí en la tierra. Pero claro, nuestro deseo es luchar para que no haga ese nido, que no permanezca, que no esté bien fundado y cimentado el pecado en nosotros. Y eso es la lucha entre el viejo Adán y el nuevo hombre. Otra vez, podemos definirlo con la palabra deseo. Sí, nuestro deseo es resistir el pecado, no dejar que
tome control de nosotros, que siempre queremos matarlo, como Jesús ha dicho, que es nuestra motivación para matar al viejo Adán, es su muerte por nosotros. Pero nunca lo logramos completamente. Eso la Biblia también muestra claramente. Pero sí, esa es la lucha, eso es el deseo. Siempre queremos dominar ese viejo Adán y no dejar que controle a nosotros ni nuestra relación con Dios. Bien, similar va a ser la próxima pregunta. ¿Qué me recuerda? Pero vamos a leer 2 versículos antes. Perdón. Uy, ¿qué pasó? Problema aquí. Ahí está. Ok. Vamos a leer Colosenses 2, 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y también Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la vida. Una vez más, vamos a ver exactamente qué está diciendo y qué no está diciendo estos versículos. Cuando dice, por ejemplo, despojaos del viejo hombre, hay algunos que piensan que eso significa que ya como el cristiano lo ha hecho o puede lograr despojarlo o ahogarlo completamente. No, no dice eso. Es otra vez una exhortación. Es la voluntad de Dios que estemos despojados del viejo hombre, pero nunca lo logramos completamente ni perfectamente. Pero otra vez nuestro deseo va a hacer eso, de cada día despojarnos del viejo Adán. Ahogarlo es otra manera de decir quitarlo, quitar la ropa vieja y poner la ropa nueva, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de vida. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué me recuerda mi bautismo que Dios quiere que haga cada día con mi viejo Adán? ¿Qué quiere nuestro Dios amoroso que hagamos con la naturaleza pecaminosa? Ahogarlo. Sí, quitarlo como ropa sucia, ahogarlo. Pero ahí tengo una nota aquí. Recordemos que aunque por gratitud a Dios queremos hacer esto, nunca lo logramos completamente ni perfectamente. Por eso no podemos salvarnos haciendo esto, o sea, quitando el viejo hombre o ahogándolo, porque nunca lo hacemos completamente. No, la salvación fue hecha ya por Cristo y no depende de nuestro despojarnos del viejo Adán, ahogarlo o quitarlo. Pero nuestro deseo es eso y es lo que nuestro querido Dios quiere que hagamos. Pero ahora viene también otra pregunta importante. Es ¿cómo? ¿Cómo podemos quitar diariamente? Y esa palabra diariamente significa que nunca lo logramos completamente. Pero ¿cómo podemos trabajar para quitar nuestra naturaleza pecaminosa? O como Lutero describe, ahogarlo diariamente. ¿Cómo podemos hacer? Vamos, una nota más también antes de comenzar a contestar. Que primero es importante entender que nunca logramos quitarla ni ahogarla completamente. Pero teniendo ya el deseo de hacerlo por gratitud a Dios, hay cosas que pueden ayudarnos en esa lucha, en ese deseo de ahogarlo, de quitarlo como ropa sucia, de despojarnos de él.
¿Qué cosas puede ayudar? Y otra vez, esta lección tiene que ver con el bautismo. ¿Cómo puede el bautismo ayudarnos en esta lucha, en este deseo de despojarnos del viejo Adán, de ahogarlo, quitarlo como ropa sucia? Profesor, es que a través del bautizo, Ajá, Dios, perdón, el Espíritu Santo ha obrado la fe en nosotros. ajá. ¿Y con esa fe qué? Entonces, si hay fe que obró el Espíritu Santo, es la obra de Jesucristo quien obra. Ajá. ¿Y qué tenemos nuevo con la fe creado en nosotros? El deseo, el querer, El eh, nuevo eh, hombre es creado con el bautismo. Y cada vez que nos enfocamos en el bautismo, aunque ya el bautismo haya sido hecho hace años, ¿sí? Cada vez que recordamos el bautismo, ¿qué estamos recordando? Que por el bautismo que hizo Dios, nos hizo miembros De la iglesia. de su familia. La iglesia, todos los creyentes, o sea, de su familia, nos hizo hijos de él, ¿sí? Y también con eso nos ha dado un nuevo hombre y con ese nuevo hombre creado en el bautismo es lo que nos capacita y es otra motivación también para que el hombre nuevo luche en contra del pecado. Entonces, recordando el bautismo y cuán gran beneficio por gracia de Dios que ha sido, que fue mi entrada a la familia de Dios y a la vida eterna, eso me ayuda mucho en mi lucha diaria contra el viejo Adán, en la lucha de sí, siempre ahogarlo. Cada vez que viene una tentación, no considerar eso como algo que huele como la muerte. No, eso no quiero hacer. No, no, no. Si yo como José, ¿cómo puedo hacer esta ofensa y pecado contra Dios, el cual ha hecho tanto para mí, enviando a su Hijo para salvarme? No, ¿sí? Entonces, recordando el bautismo y cuán gran beneficios Dios nos otorgó en el bautismo, nos ayuda con esa lucha. Y otra cosa que acompaña también, que algo que ah, el nuevo hombre necesita en su lucha. Podemos ver Salmos 51, 4 y 17, que habla de algo que también el Espíritu Santo, teniendo un nuevo hombre, va a estar obrando en nosotros continuamente, que es parte de la lucha. Dice, contra ti, David está hablando, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué está haciendo David en este versículo? ¿Y qué está mostrando que tiene en su corazón? Obviamente por obra del Espíritu Santo. Arrepentimiento. Sí, está confesando su pecado, es evidencia de su arrepentimiento por sus pecados, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento, ¿cuál mensaje de la palabra de Dios obra la primera parte, que es contrición y tristeza por el pecado, que David muestra en esa primera parte? La ley. La ley. El Espíritu Santo usa la ley para obrar el reconocimiento del pecado, para golpearnos, humillarnos, no permitir que podamos pensar que somos puros por nosotros mismos o que podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es algo que necesitamos en la lucha contra el viejo Adán, que por la ley estemos reconociendo siempre nuestro pecado, que la ley nos dé esa humildad de estar dispuestos a reconocerlo y sentir tristeza. Si uno quiere dejar algo, bueno, su actitud de tristeza cuando lo hace es importante en su lucha para dejarlo. Pero no solo eso, porque eso solo produce la tristeza.
¿Qué mensaje entonces produce el consuelo teniendo fe en el perdón? Que es la segunda parte del arrepentimiento. ¿Qué mensaje de la palabra usa el Espíritu Santo para crear ese consuelo y motivación? El Evangelio, sí, que donde nos habla de la vida santa de Jesús atribuida a nosotros y de su pago por nuestros pecados como nuestro sustituto. Entonces, viendo eso, ya llega la motivación, ¿sí? De luchar diariamente para seguir tratando de ahogar el viejo Adán, de quitarlo como ropa sucia y ya servir a Dios en forma santa, aunque nunca lo logramos, pero nuestro deseo y ya tendremos fuerza, más fuerza para hacerlo cuando reconocemos nuestro bautismo y también cuando escuchamos la ley y el Evangelio. ¿Hay preguntas? ¿Han entendido? ¿Alguna duda? Bueno, ha sido más o menos fácil en comparación al del martes. Está bien. Ok. Sí. Solo un comentario. En el video inicial, cuando empezó, dijo el bautismo aparece como el líderes de la iglesia. No habla del pastor. Sí, un pastor es un nombre para una forma de ministerio en el ministerio público, ¿sí? Pero no hay solo una forma. Hay algunas iglesias, y ya creo que he mencionado con usted, que el Sínodo de Missouri, al cual usted pertenece, dice que hay una sola forma y es el del pastor en su doctrina oficial. Puede ser que diferentes congregaciones no piensen en forma diferente, pero la Biblia no habla así. En Efesios 4, 11 y 12 muestra varias diferentes formas de ministerio que son parte del ministerio público también de la iglesia. Habla de maestros, evangelistas, etcétera. También incluye pastores. Y en esa época había apóstoles. También ahora no hay esa forma. Pero puede haber otras. No limita la Biblia las formas del ministerio público. Y por eso a veces simplemente usamos líderes, porque tanto un maestro como un pastor puede ser nombrado un líder en la iglesia. Entonces, la palabra líder es más general, pastor es más específico, ¿sí? Y hay congregaciones que ni siquiera tienen pastor y aún así las necesidades espirituales de la iglesia son servidas. Por ejemplo, en nuestra congregación en La Paz, Bolivia, donde yo estaba, tienen 4 líderes. Ninguno de ellos es llamado para ser pastor y cada uno tiene diferente función en cuanto al ministerio público. Comparten algunos y otros son llamados para diferentes cosas, pero lo que pone a uno en el ministerio público es el llamamiento, ¿sí? Entonces tienen llamamientos para diferentes funciones y eso la Biblia permite. La Biblia no ordena, no enseña que hay solo una forma. Entonces, pero la pregunta es, ¿puede administrar los sacramentos un líder sin ser pastor? Sí, claro. Sí, otra vez ahí el Sínodo de Missouri dice que no, pero la Biblia no dice que no. Sí necesita recibir llamamiento de parte de la congregación para poder hacerlo, para servir en lugar de la congregación. Pero es el llamamiento que pone a alguien en el ministerio público y puede ser que una persona lleva a cabo nada más esa forma, nada más sirve la Santa Cena y eso es su llamamiento, nada más. Entonces no puede hacer otras cosas, no puede predicar, no podría ser maestro en estudio bíblico, pero sí, si la congregación le llama para administrar la Santa Cena y eso es usar los medios de gracia públicamente, puede hacerlo. La Biblia no lo prohíbe. ¿Sí? ¿Entendió? La Biblia no lo prohíbe, pero de pronto por normas eclesiásticas que se hacen en diferentes denominaciones, en diferentes denominaciones
congregaciones que hay Sí, pero se mientras, basan y esas llegan a reglas, algunos acuerdos. ok, esas reglas están bien mientras hay el entendimiento de que tenemos esta regla no porque la Biblia manda, sino por el orden que nosotros queremos en nuestra congregación. Sí, una congregación puede decir, Correcto. en nuestra congregación Correcto. solo habrá pastores. Puede hacer esa determinación, pero necesitan entender, la Biblia no manda eso. Nosotros queremos Correcto. esa práctica. Y por eso no criticar a otra congregación donde no tienen esa práctica. ¿Sí? Ese es el punto. Correcto. La Biblia da Sí, libertad, correcto. pero todo sí necesita ser en orden y con entendimiento. ¿Sí? En la congregación en Bolivia había mucha enseñanza al respecto. Antes de ellos ya tomar esa forma. Y también otra razón de hacerlo ahí es porque no tienen fondos suficientes para pagar un pastor tiempo completo. ¿Sí? Entonces, por eso han dividido y las personas ofrecen el tiempo que tienen, pero cada uno haciendo una parte, pero entre los 4, y creo que hay 5, hacen todo, ¿sí? Sí. Pero sí son pagados a propósito, pero no salario completo. Ahí pagan por el servicio que dan. O sea, si alguien predica el sermón, es pagado por sermón que predica. Sí, por acto es pagado, no es un salario, sino, pero sí reciben pago, porque la Biblia indica eso también. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿Entendió? profundizaremos. Buena pregunta. Y creo que tenemos otros cursos también que hablan más sobre la iglesia y su ministerio que vendrán. Pero buena la pregunta en este momento y brevemente creo que he podido responderla. Pero sí, hay iglesias que entienden mal ese punto. Bien, ¿alguien más? Por ahora suficiente. Entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por esta clase en la cual hemos visto más de los beneficios que recibimos por el bautismo. Es el poder, la motivación, la capacitación de parte del Espíritu Santo para luchar contra el viejo Adán que hay en nosotros. Gracias, entonces, que hay un beneficio del bautismo que continúa, que nos da consuelo continuamente, cada día, cada vez que recordamos lo que hiciste con nosotros en nuestro bautismo. Gracias, entonces, por hacernos notar este beneficio también del bautismo tan importante. Ayúdanos también a estar dispuestos, como David estaba dispuesto a reconocer, y San Pablo también tan claramente, a reconocer que el viejo Adán mora en nosotros. No lo queremos, lo tratamos como un enemigo y queremos identificarnos, como ha dicho el video, con el nuevo hombre. Nos consideramos creyentes, hijos de Dios, no sus enemigos ya, pero ese enemigo está. Y ayúdanos a reconocerlo siempre, que aun como cristianos somos pecaminosos, fallamos en el cumplimiento de todo lo que tú quieres que hagamos, pensemos, omitimos muchas veces cosas que has mandado hacer. Y es por ese pecado que mora en nosotros. Entonces, ayúdanos siempre al entender eso, sí, por obra de tu espíritu, tener el sentido de arrepentimiento, o sea, la primera parte, tristeza por esos pecados, verlo como ofensa contra ti, como algo grave, pero también tener consuelo por el Evangelio de que eso todo está perdonado y la vida perfecta que exiges, Jesús ya la cumplió por nosotros. Y que eso ya sea nuestra motivación para seguir la lucha, no desanimándonos, no dándonos por vencidos por el hecho de que nunca lo logramos perfectamente ni completamente. Entonces, por tu espíritu, guárdanos en esa fe y en esa lucha, pero también con el consuelo que sí es temporal, no es para siempre, es para toda esta vida aquí. Pero cuando tú vengas o cuando nosotros morimos, ya termina esa lucha del todo y para siempre tendremos toda la eternidad en el cielo, donde ya no habrá la lucha entre el nuevo hombre y el viejo Adán. Gracias que también podemos
saber eso con absoluta seguridad. Eso también nos motiva a seguir la lucha, que es temporal, mientras estamos aquí con nuestros cuerpos pecaminosos, con el viejo Adán en nosotros. Pedimos, Señor, que no quites tu espíritu, porque nosotros, si el espíritu nos dejara, nos caeríamos rápido. Cada uno de nosotros. Ningún cristiano podría seguir en la fe por su propia cuenta. Entonces, pedimos que sigas enviando a ese espíritu a nosotros, que sabemos que lo haces cada vez que escuchamos la palabra tuya, como la hemos escuchado hoy. Ahora el Espíritu Santo ha estado usando esta clase para guardarnos, para fortalecernos para esta lucha, para capacitarnos, para así obrar, hacer cosas por gratitud a ti y no para ganar tu favor. Entonces, gracias por todo eso, Señor. También Laura, otro estudiante que normalmente asiste, ha pedido que oremos por su hermana. Está hospitalizada, no ha dicho qué tiene, pero una aflicción suficientemente grave para que tenga que ser hospitalizada. Entonces pedimos por ella, Señor, tanto por la hermana como para ella, que des a Laura también palabras para hablarle a su hermana, cosas que ha aprendido en estas clases, cosas que sí, es un entendimiento de pecado en nosotros, pero todo lo que Cristo ha hecho también por su hermana. Podría ser esta una oportunidad que Laura tenga para hablar con su hermana estas cosas que ha hablado. Aún así, aunque tú tengas tus propósitos en esta aflicción, nosotros queremos pedir, pero de acuerdo a tu voluntad, que la hermana quede sanada lo más pronto posible. Nosotros no podemos exigirle eso porque no lo ha prometido, pero sí nos has invitado por los méritos de Cristo a pedirte todo lo que esté en nuestro corazón. Entonces pedimos que sea sanada pronto, Señor, pero en tu tiempo, de acuerdo a tu voluntad, entendiendo que si siga enferma por un rato o si quede sanada rápido, es para el bien de todo el que cree en ti. Eso es una promesa y gracias por esa seguridad que podemos tener. Entonces, todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesús, el cual es nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. Bien, entonces la próxima sería el próximo martes, Dios mediante. Ha sido un placer tenerlos a todos en esta clase. Dios les bendiga todos sus quehaceres, todas sus actividades, fuera de la clase también. Bendiciones. Ok, muy bien. Hasta Amén. la próxima. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Okay.